pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, venezolanos de esta hora menguada de la patria, bienvenidos a los titulares de la mañana de RCR 750M. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información y opinión, Claudia Camperos en la gerencia de producción, de Armando Monroy, Marilia García, Leonel Espinosa, Doreliani Osorio y Luis Ortega en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, Pablito Rondón en los controles y de quien les habla Pedro García Otero, @Pedro García O en Twitter y Periscope, donde ya nos estamos viendo. Muchas informaciones que comentarles, principalmente informaciones relacionadas con el TCJ, con el Tribunal Supremo de Justicia. Anoche, en un nuevo ejercicio de nocturnidad, la sala electoral del Tribunal Supremo decidió, en línea con lo que ya había dicho el CNE, pero no oficialmente porque el CNE todavía no ha publicado una gaceta electoral con este tema, que el 20% tiene que ser recolectado por estado, y es la principal información en todos los periódicos o en casi todos los periódicos del país. Por ejemplo, el principal titular del Universal nos dice: sala electoral decide que recolección del 20% debe ser estadal, el requisito debe cumplirse en 23 estados y el Distrito Capital para que el revocatorio pueda darse. Y en las razones para decidir, que nos trae la página web NTN 24, nos dice: la sala declaró uno competente para conocer el recurso de interpretación de los artículos 15 y 29 de las vigentes normas para regular el procedimiento de remoción y solicitud de referendos revocatorios, de mandatos, de cargos de elección popular, etcétera, etcétera, etcétera. Resuelta la interpretación de los artículos en los siguientes términos: la convocatoria del referendo revocatorio requiere reunir el 20% de manifestaciones de voluntad del cuerpo electoral en todos y cada uno de los estados y del Distrito Capital de la República. La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital haría nugatoria la válida convocatoria del referendo revocatorio presidencial. La etapa de recolección de firmas o de manifestaciones de voluntad, dice la sentencia, no puede ni debe confundirse con el referéndum en estricto sentido, en el cual sí participa la totalidad del padrón electoral. Universalidad que abarca a todos los electores, tanto a los que apoyan la revocatoria del mandato como a aquellos que aspiran a ratificar en el cargo al funcionario electivo sometido a la consulta popular. La recolección de las manifestaciones de voluntad no constituye en ningún caso, por consiguiente, ni una consulta, ni un referendo, ni un plebiscito. ¿Y de dónde sacan ellos esto? Bueno, habría que mirar la sentencia. Yo no he visto la sentencia. Como ya les dije, es una sentencia elaborada con nocturnidad, salida a las 10 de la noche de ayer. Lo cierto es que para quien quiera ver el vaso medio lleno, como decía Chuo Torrealba en el segmento anterior, ayer en la tarde habían corrido rumores muy fuertes de que iba a ser la sala electoral la que iba a anular la recolección del 20%. Finalmente no fue la sala electoral, o sea, no lo hizo. No se atrevió a tanto, nos lo puso más difícil, pero mientras más difícil nos lo ponga, más se está construyendo una épica de la oposición en este proceso. El gobierno obviamente no quiere un referendo revocatorio, no quiere ninguna elección, y muy abiertamente comienza a hablarse de la palabra dictadura. El otro tema del día, por supuesto, es el tema del Hospital Central de Maracay ayer, o otro de los temas del día es el tema del Hospital Central de Maracay ayer, como 15 médicos fueron agredidos por colectivos ante la mirada complacida de las autoridades de la gobernación de Aragua, por el simple hecho de protestar el despido de dos de sus colegas que se habían atrevido a recibir donaciones de Lilian Tintori y María Corina Machado, donaciones en forma de medicinas e insumos para el hospital. De todo esto vamos a estar conversando, pero a las 6:34 les leemos un titular de Blanca Rosa Mármol de León, la ex magistrada del TCJ. Juristas proponen rebelión de las togas para rechazar decisiones del TCJ.
La ex magistrada Blanca Rosa Mármol de León destacó que la iniciativa pretende agrupar a juristas y otros profesionales en una cruzada en defensa de la Constitución, porque si se suprime la Asamblea Nacional, en un país no hay democracia. Blanca Rosa Mármol de León, integrante del bloque constitucional de Venezuela, explicó que la denominada Rebelión de las Togas es una iniciativa que intenta agrupar a todos los abogados del país e integrantes de otros gremios profesionales en rechazo a la actitud servil y antidemocrática de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La ex magistrada del TCJ precisó que la iniciativa también está referida a los jueces de Venezuela para que reaccionen y se den cuenta de que están atentando contra la justicia y la democracia. Mármol de León informó que ya se están uniendo otras asociaciones de abogados y otros profesionales para tratar de rescatar lo que en Venezuela está totalmente perdido, que es la justicia. Confío en que va a seguir tomando cuerpo. Caraota Digital nos dice que Cliver Alcalá, Osorio y Navarro firmarán para revocar a Maduro. Estos son connotados chavistas disidentes. Un grupo de exministros de Hugo Chávez y disidentes del PSUV anunciaron este lunes que participarán en la jornada de recolección del 20% de las firmas a realizarse los próximos 26, 27 y 28 de octubre para activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. El general retirado Cliver Alcalá Cordones señaló que luego de evaluar la mala gestión del alto gobierno, decidió que estamparía su huella en la jornada referendaria para no quedar al margen de la historia. Destacó que el Ejecutivo permitió la fuga de más de 400.000 millones de dólares, producto de estrategias financieras y por medio de instituciones como Cadivi. Es una burla al Estado venezolano y al pueblo. Aseguró que el Plan República debe ser garante de que se desarrolle libremente la recolección de 20% para el revocatorio. El diario La Verdad de Maracaibo nos trae como su principal titular de edición impresa: gobierno entrampado por su miedo al revocatorio. Analistas señalan que el chavismo se debate entre permitir la recolección de 20% y arriesgarse a perder el poder, o impedir la consulta y atenerse a un inminente estallido social. Y en este marco sale una encuesta ómnibus de Data Analysis que nos trae los siguientes datos. 71,8% votaría en contra de Maduro en el referendo revocatorio. Voy a leérselos desde 2001. Nos dice 76,3% opinan que Nicolás Maduro debe ser removido de su cargo a través del referendo revocatorio este año 2016. 19% dice que Nicolás Maduro debe continuar en el mandato hasta 2019. 66,7% de las personas inscritas en el registro electoral están dispuestas a firmar en la recolección del 20% para el referendo revocatorio. 71,8% de los venezolanos estarían dispuestos a votar en las elecciones del referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro. 90,5% de los venezolanos evalúan negativamente la situación del país. 76,5% de los venezolanos evalúan negativamente la gestión de Nicolás Maduro. 63,1% desaprueban la gestión del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. 55,5% evalúa positivamente la gestión de la MUD. 56,7% evalúa positivamente la gestión de la Asamblea Nacional. 68,7% evalúa negativamente al Consejo Nacional Electoral y 64,3% hace lo propio, es decir, evalúa negativamente con la gestión de la Fuerza Armada venezolana. El principal titular del diario El Nacional es: hilo constitucional se rompió y estamos bajo una dictadura. Profesores, trabajadores y estudiantes de la UCB advierten en un documento que Nicolás Maduro comenzó formalmente un régimen dictatorial sin garantías constitucionales y en permanente violación de los derechos humanos. Llaman a desconocer cualquier gobierno de espaldas a la Carta Magna. Entrando en la nota, nos dice lo siguiente Ayatollah Núñez, periodista de El Nacional: hay una alianza del gobierno para acabar con la democracia. La APUCB, el sindicato administrativo y la FCU llamaron a desconocer acciones que estén fuera de la Constitución. Representantes de los voceros de los gremios docente y administrativo y voceros del movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela aprobaron un documento en el que advierten que el gobierno puso fin a la era democrática en Venezuela e inició formalmente un periodo de dictadura sin garantías constitucionales y en permanente violación de los derechos humanos. Se rompió el hilo constitucional y ya pasamos de la democracia a la dictadura. Los ciudadanos debemos desconocer cualquier gobierno que desconozca la Constitución, dijo Víctor Márquez,
presidente de la Asociación de Profesores de la UCB. La aprobación del presupuesto anual de la Nación a través del Tribunal Supremo de Justicia, obviando a la Asamblea Nacional, muestra que el gobierno controla las instituciones y las utiliza para su propio beneficio, señaló Márquez. A ello sumó las violaciones de derechos humanos, la persecución contra quienes piensan diferente, contra los presos políticos, la desatención del tema de la seguridad, la crisis humanitaria y los obstáculos contra el referendo. A las 6:40 minutos cambio el tema y cierro este bloque con la información sobre el Hospital Central de Maracay. 15 médicos, nos dice el pitazo.com, 15 médicos del Hospital Central de Maracay fueron agredidos por colectivos. El grupo de galenos, que salía de una asamblea extraordinaria con el director del Hospital Central de Maracay, Xavier Campos, fue agredido por colectivos que tomaron por asalto el área de pediatría. Y en La Fuerza es la Unión, el programa de Chubo Torrealba, habló Ramsés Milano, vicepresidente del Colegio Médico de Aragua, sobre lo vivido ayer en el Hospital Central de Maracay, y esto fue parte de lo que dijo. La doctora no cometió ningún delito. El único delito que cometieron los 3 médicos, y es que el mundo lo sepa, es tratar de evitar que los colectivos le robaran y agredieran a los familiares, a las madres de los niños que habían recibido las donaciones. Ese es el único delito que cometieron los colegas. Una vez que trataron de dialogar y le dijeron al director Xavier Campos que la decisión era mantenerse en conflicto y en paro a brazos caídos, porque lo único que estaban eran sentados en el suelo a brazos caídos hasta que restituyeran a las colegas. Los médicos recibieron la sorpresa, unos minutos después que se fue el director, de más de 40 malandros colectivos asalariados pagados por la Corporación de Salud, que no tiene real para equipar los hospitales, que no tiene real para comprar los insumos, material médico quirúrgico, pero tuvo real para pagarle a más de 100 colectivos armados. Hay videos, hay fotografías, para que entran dentro del recinto, que el director está obligado a proteger a su personal y a los pacientes, y fueron agredidos, fueron golpeados, fueron robados los médicos dentro. Bueno, escuchaban a Ramsés Milano, vicepresidente del Colegio Médico de Aragua. Veamos qué tendrá que decir hoy, si es que tiene algo que decir el gobernador de Aragua, Tarek El Aizami, o la ministra de Salud, la señora Luisana Melo, doctora Luisana Melo, sobre lo que sucedió ayer en el Hospital Vargas. Par de titulares para cerrar este bloque. Del Informador, diario de Barquisimeto: manejo del presupuesto puede generar un gran caos. Son declaraciones de Henry Falcón, gobernador de Lara. Propone un amplio debate en la mesa de la unidad. En tanto, Últimas Noticias nos dice: se restean con el presupuesto. 20 gobernadores y 270 alcaldes bolivarianos firmaron un documento de respaldo. Miren, mis amigos, yo tengo un perro. Yo tuve una perra muy bonita. Ella se llamaba Jade. Que en paz descanse, fue una gran amiga en mi vida. Mi perra Jade no tenía más remedio que ladrar cuando alguien se paraba en la puerta y tocaba, porque ella era perra y ladraba. ¿Qué les puedo decir? El que me entendió, lo que quise decirles con este mensaje a propósito del titular de Últimas Noticias de que gobernadores y alcaldes se restean con el presupuesto. Por supuesto, gobernadores y alcaldes chavistas. Algunos mensajes de ustedes. Alexandra nos dice que es imposible oírnos por Periscope, ni por RCR, ni por Puerto Alterno, que ya soy incómodo para el régimen, qué fastidio. Bueno, si soy incómodo para el régimen, peor para el régimen. Lenza Cata, bueno, y por supuesto para todos los que quieren escucharme y no pueden, lo lamento de verdad, pero hay poco que pueda hacer. Lenza Cata dice: buen día, Pedro, saludos desde el maltratado y roto pueblo de Los Teques. Gracias a Francisco Garcés, mis respetos. Luis Alfredo Raposo dice: sinceramente pienso que Maduro está lanzando al país por un barranco y vienen días de confrontación. Sí, vienen días muy difíciles, porque además hay una información como esta que se las voy a leer y me voy a la pausa, porque luego tenemos a la invitada. PDVSA se extiende una vez más por tercera vez plazo para canje de bonos 2017, pero esto no es lo preocupante es lo siguiente. Agregó en el anuncio que si las ofertas de canje no son exitosas, podría ser más difícil para la compañía hacer pagos programados de su deuda existente, incluyendo los bonos existentes, lo que resultaría en que la compañía evalúe todas las opciones alternativas. Es decir, está forzando el canje de bonos, y si el canje de bonos no se produce, está anunciando la inminencia de un default.
un default que José Guerra nos dice, fracasa canje de bonos y de PDVSA, nueva prórroga hasta el 21 de octubre y amenaza con default a los inversionistas, muy grave. Son declaraciones en Twitter de José Guerra, vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y un hombre que sabe muchísimo del tema. 6:45, vamos a la pausa. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Que no se detengan las necesidades de impresión de tu empresa. CompuPeriquito.com te da el mejor servicio para tus cartuchos e impresoras con la tecnología más avanzada. CompuPeriquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. CompuPeriquito.com es calidad y servicio. 0424-243-2949 o por Facebook, Twitter e Instagram en CompuPeriquito.com. En CompuPeriquito.com recargamos tus ideas. 0424-243-2949. Si el celular es una extensión de tu vida que te ofrece información, entretenimiento y tranquilidad, asegúrate de contar con la mejor conexión. Porque hay conexiones que no tienen precio y Digitel te da la mejor conexión. Digitel 4G LTE, vívelo todo. Sin salir de Caracas, en un lugar limpio y agradable, disfruta con tu familia o amigos de un tradicional cochino frito. Acompáñalo como te guste y con la bebida de tu preferencia. En Las Mercedes, calle Nueva York, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Cuando Chávez murió, en solo 37 días se hicieron elecciones. Un nuevo presidente, Nicolás Maduro, que perdiendo en 8 estados, es presidente en todos los estados. Entonces nos tocan las mismas condiciones para el revocatorio y no el 20% por estado. Además, el CNE ya nos debe 90 días de retrasos que tiene que descontar. CNE trabaja para el pueblo. Referendo revocatorio este año. Un mensaje de Ciudadanía Activa. Atención, fanáticos magallaneros. ¿Tienes lista tu bandera, tu gorra, franela? ¿Lista tu garganta para gritar? Porque hoy nos enfrentamos a Caribes de Anzoátegui en vivo desde el estadio Alfonso Chico Carrasquel en Puerto La Cruz a partir de las 6:50 de la tarde. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:48 minutos, tenemos en la línea telefónica a Susana Rafali. Ella es nutricionista especializada en seguridad alimentaria y miembro de la Fundación Bengoa. Y con ella vamos a conversar porque las ONG venezolanas se están preparando para presentar lo que es la realidad de Venezuela ante el examen anual de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Susana, bueno, primero, ¿en qué consiste esa preparación? ¿Qué tópicos van a llevar a esa asamblea? Y un poco que me comentes si a juicio de las ONG, cómo crece la conciencia en todo el país, ya no estamos ante una democracia. Buen día, tu comentario. Buenos días, Pedro. Gracias por el espacio.
Yo oigo un eco, espero que me estén oyendo bien. Sí, se te oye perfectamente, es un eco, ok, parte del... Es un eco de mi teléfono, de la radio. No, en la radio se oye perfecto. Perfecto, Pedro, yo sé que tenemos muy corto tiempo, pero te agradezco la visibilidad que se le pueda dar a esto. Si hay algo que en Venezuela estamos extrañando, son mecanismos de auditoría y de vigilancia y de visibilidad de lo que nos está pasando. Y este es uno. El examen periódico universal que va a haber el 1 de noviembre es un examen, una evaluación que realizan los 193 estados que hacen parte de Naciones Unidas. Se evalúan entre ellos, no hay ningún estado que se pueda negar a esto, en cuanto a los avances en la situación y sus compromisos con respecto a los derechos humanos de la ciudadanía. El turno es de Venezuela. Venezuela es la que estará bajo la lupa el 1 de noviembre y esto se hace con la información que presenta no solo el Estado y sus órganos de protección de derechos humanos, sino también la sociedad civil. Esto tú lo estás conjugando en futuro o casi en presente, pero en verdad el trabajo de la sociedad civil ya lo hicimos. Fue un año de muchísimo trabajo recopilando información de más de 100 organizaciones de la sociedad civil y de sus participantes, de la ciudadanía, para llevar información independiente, legítima, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre lo que nos está pasando. ¿En qué temas me preguntabas? Son muchísimos, pero en verdad nos enfocamos en los temas para los cuales se le hizo recomendación al país en la evaluación pasada, que fue en el 2011. Son más de 20 temas. Está el derecho humano a la salud, a la alimentación, los derechos de las mujeres, de la niñez y de los adolescentes, los derechos en cuanto a educación, a libertad académica. Estamos llevando preocupaciones en torno a detenciones extrajudiciales, a tortura, a temas ambientales. Es prácticamente un atlas de lo que está pasando en el país. Ahora, ¿en qué se van a centrar o en qué van a enfatizar, digamos, la presentación que van a hacer ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, donde, por cierto, a juzgar por lo que dice el alto comisionado de Derechos Humanos, el señor Al-Hussein, creo que se llama Al-Hussein, que ahora se me olvida el nombre, sí. Hay bastante conciencia sobre lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Sí, pero las presentaciones ya se hicieron. Una delegación de sociedad civil, estuvimos ya en Ginebra hace 2 semanas y hubo lo que se llama una presesión en la que se resumen todos estos 20 y tantos temas, creo que son 25, 29. 4 o 5 de nosotros tuvieron un espacio razonable para exponer ante representantes de los estados la situación del país según la sociedad civil independiente. Ahora el 1 de noviembre no tenemos derecho a voz en esa sesión, solamente participa la delegación oficial, pero ese no es el único insumo. También el alto comisionado de Naciones Unidas hace su propio informe nacional con la información que se le presentó de todas las organizaciones y la propia información que preparó el Estado. Que, por cierto, el Estado, para llevar esta información el 1 de noviembre a la Oficina de Naciones Unidas en Derechos Humanos, tenía que haber hecho una consulta nacional y consultar a todas las partes, cosa que no se hizo. La sociedad civil tiene un espacio para llevar información porque esto está previsto por la Oficina de Naciones Unidas, pero no porque verdaderamente el gobierno llamara a una consulta, cosa que hubiese sido extraordinaria, porque si hay algo en la que pudiéramos sentarnos a dialogar como interés común es el derecho humano de todos los venezolanos. Susana, y finalmente, ¿qué esperan ustedes que suceda después del 1 de noviembre? ¿Cuál es la percepción que hay allí sobre el caso de Venezuela? Muy brevemente. Pero esa pregunta, si no me la hacías, te la tenía que hacer yo. Está bien. ¿Qué esperas tú como venezolano? Tenemos una gran esperanza. Mira, en verdad que pase algo o no pase, ya se escapa de nuestras manos. Aquí hay mucho interés y mucha cosa que entra en juego aquí, pero nuestro papel era llevar información independiente y legítima. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las principales ventajas de esto? La primera es la visibilidad, seguir dándole visibilidad al país. La segunda es que los estados que hacen recomendaciones en ese momento a Venezuela, porque es un examen para hacer recomendaciones, no para sancionar ni para reprobar, de alguna manera se convierten en vigilantes de nuestra situación y se comprometen a seguirnos y a protegernos en ese sentido. La tercera cosa es que se reciben recomendaciones concretas que el Estado bien pudiera tomar como pauta para mejorar algunas cosas.
Y por último, el Estado mismo se ve obligado y se ve expuesto, cosa que hace muy poco, a ser auditado. Y aquí que se regule un poco lo que están haciendo. Esto es un gobierno sin regulación alguna. Entonces, este examen abre la pauta para que el gobierno se deje auditar y acepte recomendaciones sobre lo que está pasando. Un ejemplo, del 2011 para acá se avanzó, por ejemplo, en el tema de derechos de los discapacitados. Se avanzó en compromisos que Venezuela hizo entre el Comité de Contratorturas. Que haya cumplido o no, bueno, ya hasta ahí no llegamos, pero al menos se lo encamina a que haga compromisos. Bueno, muchísimas gracias, Susana Rafali, miembro de la Fundación Bengoa, además parte del grupo de ONG que presentaron la situación de derechos humanos de Venezuela ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 2 o 3 titulares para cerrar. De efecto Cocuyo, la gente no va a tener con qué pagar un pan de jamón, aseguran panaderos de Caracas. Estamos en octubre y el precio promedio del pan de jamón está en 8.000 bolívares, hay algunos que hablan de 10.000, 12.000 bolívares y solo por encargo en esta Navidad. El principal titular del diario La Voz de Guarenas: 5 criminales mueren durante una OLP en Páez, La Voz ya los condenó. También se reportaron varios detenidos en estos operativos, en varios procedimientos policiales llevados a cabo en Río Chico y alrededores. Se produjeron enfrentamientos con bandas delictivas que cometen homicidios, asaltos, secuestros, cobro de vacunas y extorsiones a lo largo de la Troncal 9 en Barlovento. Y cierro con un servicio público. Se busca a la periodista Kalinina Ortega, una periodista que fue muy conocida por su labor en el Nacional a lo largo de los 80 y de los 90. Está desaparecida desde el 3 de octubre cuando iba a cobrar su pensión y no se supo nada más de ella. Quien tenga información sobre el paradero de Kalinina, 0412-962-0395, 0414-389-9341, entre otros teléfonos. Procedo a retuitear para que ustedes, por favor, hagan lo propio en sus redes y a ver si encontramos a Kalinina Ortega. 6:56, hasta aquí titulares de la mañana.